Bueno, continuando con el ejercicio 68 de álgebra de Baldor, estamos resolviendo la miscelánea de productos notables. Vamos a resolver el ejercicio número 33 y tenemos a más b por a menos b por a cuadrado menos b cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos una multiplicación de un binomio por su diferencia, entonces sería esto igual a al cuadrado menos b al cuadrado, esto multiplicado por a cuadrado menos b cuadrado. Bien, y aquí a simple vista podemos ver que tenemos esto elevado al cuadrado, entonces aplicamos la regla y sería el cuadrado del primero, es decir, a a la 2 por a la 2 me da a la 4. Tenemos un signo negativo y ponemos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es b al cuadrado, sería b a la 4. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 33. Vamos a resolver ahora el 34 y tenemos x más 1 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x al cuadrado menos 2. Como podemos ver, aquí tenemos la multiplicación de un binomio por su diferencia, entonces sería x al cuadrado menos 1 multiplicado por x al cuadrado menos 2. Aquí nos da una multiplicación de binomios de la forma x menos a por x menos b, entonces sería igual a multiplicar este por este y nos da x a la 4. Luego vamos a multiplicar este por este y este por este y nos daría menos x menos 2, aquí es cuadrado, menos 2x cuadrado, menos por menos me da más, 2 por 1, 2. Ahora reducimos términos semejantes y nos queda x a la 4 menos 3x al cuadrado más 2. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 34. Vamos a resolver el 35 y aquí tenemos a más 3 multiplicado por a cuadrado más 9 multiplicado por a menos 3. Aquí tenemos una multiplicación que podemos hacer, que es un binomio multiplicado por su diferencia, entonces me quedaría a cuadrado menos 9 multiplicado por a cuadrado más 9, y aquí volvemos a tener un binomio multiplicado por su diferencia, entonces nos daría a la 4 menos 9 por 9, que es el cuadrado del segundo, sería 81. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 35. Vamos a resolver el 36 y tenemos x más 5 por x menos 5 por x cuadrado más 1. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por su diferencia y nos quedaría como x al cuadrado menos 5 por 5, 25. Esto multiplicado por x cuadrado más 1. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio de la forma menos a por x más b. Entonces tenemos que multiplicar primero este por este y nos daría x a la 4. Luego vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces nos quedaría menos 25 x al cuadrado más x al cuadrado menos 25 por 1 positivo sería menos 25. Es decir, multipliqué por último esta parte. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como x a la 4 menos 25 más 1 sería menos 24x al cuadrado menos
25. Este sería nuestro resultado del número 36. Vamos por el 37 y aquí tenemos a más 1 multiplicado por a menos 1 multiplicado por a más 2 por a menos 2. Bien, como podemos ver aquí tenemos una multiplicación por su diferencia y acá también tenemos una multiplicación por su diferencia. Entonces, haciendo esta parte me quedaría a cuadrado menos 1. Ahora resolviendo esta parte me quedaría a cuadrado menos 4. Ahora tengo yo aquí una multiplicación del binomio de la forma x menos a por x menos b. Y vamos a resolver. Voy a multiplicar este por este y me daría a la 4. Luego multiplico este por este y este por este. Entonces me quedaría menos a cuadrado menos 4a cuadrado. Y por último vamos a multiplicar el menos 1 por el menos 4 y me daría más 4. Reduzco términos semejantes y me queda a la 4 menos 5a cuadrado más 4. Este sería el resultado del ejercicio número 37. Vamos a resolver el 38 y tenemos a más 2 por a menos 3 por a menos 2 por a más 3. Bien, como podemos ver, aquí tenemos una multiplicación de la forma de un binomio por su diferencia. Entonces, resolviendo esta parte, me quedaría como a cuadrado menos 4. Y ahora resolviendo esta parte, aquí también tenemos una multiplicación de un binomio por su diferencia. Esto nos daría al cuadrado menos 9. Ahora que tenemos nosotros la multiplicación de binomio de la forma x menos a por x menos b, vamos a multiplicar primero esta parte y nos daría, lo voy a poner hasta acá, a la 4. Luego voy a multiplicar este por este y este por este. Entonces nos quedaría menos 4 por a cuadrado menos 4a cuadrado. Menos 9 por a cuadrado sería menos 9a cuadrado. Y por último vamos a multiplicar estos dos términos, el menos 4 y el menos 9. Menos por menos nos da más, 9 por 4 son 36. Reducimos términos semejantes y este es igual a la 4. Menos 9 y menos 4 sería menos 13a cuadrado más 36. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 38. Recuerda, si tienes alguna duda al respecto de esta clase en línea, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y también sugiérenos algún tema para hacerte un video de una clase en línea. Te veo en el siguiente video. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.